Los trabajadores obreros siempre han necesitado el trabajo que los burgueses les ofrecían. No obstante, por más aún así, sabiendo que les iban a pagar una miseria. Esta persona de rojo es un ejemplo de la película Germinal, que estaba buscando trabajo a pesar de que sabía que iba a ganar bien poco y que podía contraer algún tipo de enfermedad. Estos siempre eran obligados a trabajar a mano dura, ya que los burgueses que los mandaban los veían a veces menos importantes que una máquina, debido a que eran fácilmente reemplazables, ya que varios querían los trabajos porque si no podían morir de hambre a corto plazo. Y escogían trabajar en las minas, aunque en las minas o industrias, sabiendo que podrían encontrar una enfermedad, pero aún así morirían después de lo que morirían de hambre. Varias de estas máquinas fueron acelerando el proceso de producción que tuvieron las industrias, sean o textiles o metaleras o diferentes tipos. Como ven, aquí hay un ejemplo de máquinas que sinceramente hicieron del trabajo mucho más fácil, pero aún así eso significa que habían menos obreros, y al haber necesitaban menos obreros, y al necesitar menos obreros tenían que o despedir gente o conseguir alguna. Pero aún así esto hizo que el trabajo necesitara menos gente, por ende menos puestos de trabajo. Las organizaciones obreras. Las malas condiciones de trabajo generaron críticas y actitudes reformistas. En los inicios de la Revolución Industrial, solo hubo una reacción por parte de los obreros. Ellos pensaron que las máquinas eran culpables de su situación y organizaron motines para destruirlas. Pensaron esto porque al tener máquinas era menos productivo tener grandes cantidades de obreros a tener una máquina que podría hacer su trabajo. Con el correr de los años, los obreros atribuyeron otras causas a sus problemas y se organizaron en sindicatos y asociaciones en procura de mejores condiciones laborales y de vida. Los primeros sindicatos surgieron en Inglaterra, el país pionero de la Revolución Industrial. Al pasar de los años, se fue agilizando la producción de sindicatos y asociaciones a llegar a estar en todo el mundo. Uno de los mayores sindicatos o asociación fueron las Trade Unions, organizaciones sindicales de Inglaterra. Los trabajadores de esta asociación reclamaron la participación política y laboral. En conclusión, la burguesía tenía el poder sociopolítico y económico. Había construido fábricas, donde compraron máquinas y así procrear la revolución industrial. Pero, había hecho de esta nueva sociedad basándose en la explotación de miles de obreros, donde el burgués industrial conseguía el mayor beneficio al menor coste, sometiendo a los obreros, o en este caso, personas de muy bajos recursos, a duras y extensas jornadas laborales a cambio de un salario miserable, trabajando en sitios infrahumanos donde era mucho más probable de contraer cualquier tipo de enfermedad. A los trabajadores, los burgueses los consideraban como una mercancía más, como las máquinas o el transporte. Estas personas eran tratadas casi como esclavos. Pero el trabajador oprimido poco a poco tomó conciencia de tanto abuso de la burguesía y empezaron a crear las primeras asociaciones de obreros o sindicatos. Las primeras huelgas, la quema de máquinas consideradas responsables de la falta de trabajo. Ante todas estas reacciones, la burguesía actuó de una forma violenta, persiguió y encarceló o ejecutó a los responsables. Lamentablemente, la ley estaba de su lado, pues los burgueses eran los que controlaban el poder.